Pensamiento del día, miércoles 22 de octubre. Ser instrumentos de paz. ¿Sabes quiénes son los que trabajaban por la paz mencionados por Jesús? No son los que llamamos pacíficos, los que no soportan las discusiones y por naturaleza se muestran conciliadores, pero que en el fondo dejan traslucir el deseo de no tener problemas. Los que trabajan por la paz no son ni siquiera esas buenas personas que confiando en Dios no reaccionan cuando se las provoca o se las ofende. Los que trabajan por la paz son los que aman tanto la paz que no temen intervenir en los conflictos para procurársela a los que están en discordia. Para poder trabajar por la paz, primero hay que tenerla, poseerla uno mismo. Dar paz, antes que nada, con el propio comportamiento de cada instante, viviendo con Dios y su voluntad, difundiendo en todo el mundo el amor. Intervenir con prudencia cuando la paz está amenazada a tu alrededor. Muchas veces basta con escuchar con amor y a fondo a los que están en litigio para encontrar una posibilidad de paz. De cualquier manera, no puedes darte tregua hasta que las relaciones se restablezcan, a menudo interrumpidas por una minucia. Chiara Lubich.